Seas estudiantes, vamos a iniciar la videoconferencia del día de hoy. Hoy es sábado 16 de agosto y lo vamos a hacer eh, ¿qué? Sobre derivadas y derivadas parciales. Le doy la bienvenida en este momento a Sandra, a Heidi y a Daisy que están en este momento conectadas y extiendo pues la bienvenida a los demás estudiantes que van a ir entrando poco a poco o que van a ver esta videoconferencia en diferido. Bueno, chicas, antes de empezar, de iniciar, comentarles que pues en la cuenta de Microsoft de la universidad, en mi caso, pues está llena. Entonces, para las siguientes clases no las vamos a hacer por Teams, sino que me va a tocar migrar ¿a qué? A Meet. Igual ya en la universidad nos habían dicho que tocaba hacer ese cambio. Yo les estaré informando durante la semana del link, del nuevo link. Igual para que ustedes no tengan como problemas de dónde encuentro el link. Entonces acá yo lo que voy a hacer es aquí edito y pongo el nuevo link. ¿Listo? Pero de todas maneras, pues se los mando, digamos, con toda la configuración directa de Meet, porque a veces algunos estudiantes, pues entran desde el correo. Recuerden que Avisos envía una copia de todo lo que uno escribe al correo. Entonces nos va a tocar migrarnos, ya no a Teams, sino que me va a tocar abrirlas en Meet porque pues está, eh, ya tengo prácticamente eh, lleno acá en grabaciones. De hecho, solo me borró ya la grabación. Afortunadamente, como yo siempre las descargo y las subo a YouTube, eso sí no es por este año, sino siempre lo hago, me borró ya la primera grabación donde estaban las condiciones del curso. Entonces, esta primera grabación no pueden entrar por este link, sino ya directo con YouTube. ¿Listo? Entonces, para que lo sepa, lo voy a cambiar. Bueno, entonces vamos a seguir acá con nuestras derivadas. A ver, esta ya la habíamos visto acá, acá. Ah, ya. Entonces habíamos visto dos ejemplos. Entonces voy a colocarlo acá. Estábamos con este ejemplo de las derivadas parciales y vamos al ejemplo. Este también ya lo hicimos, que fue con el que terminamos la clase anterior. ¿Por qué? Porque la idea es, pues obviamente, hacer como todo lo de derivadas parciales, pero dejar claro cómo es que se saca. Acá, derivadas de primer orden. Entonces, en este caso, como estamos trabajando con dos variables, es con respecto a X, con respecto a Y. Entonces, tener en cuenta los pasos, cuál sería la variable y la otra pasaría a ser una constante. Si tuviéramos inicialmente una función con tres variables, entonces toca derivada con respecto a la primera variable, a la segunda y a la tercera variable, ¿sí? Entonces las de primer orden ya no es como antes, que era una sola derivada, toca sacar varias. Y las notaciones que mantenemos para derivación, yo uso más que todo las dos primeras. Y estamos recordando que se usan las mismas reglas de derivación que vimos en el corte anterior. Entonces, esta era como la sencillita, que eran puras sumas y restas de funciones en potencia, ¿no? Y ya en esta segunda metimos una función que tenga una exponencial, digamos que una función polinómica, y que se esté multiplicando para aplicar la regla del producto. La regla del producto se aplicaba cuando nosotras íbamos a, en este caso, a derivar con respecto a X. ¿Por qué? Porque teníamos ahí sí dos funciones que se estaban multiplicando, e a la X y la función X por Y, porque al tener esta X, esta está multiplicando. Mientras que la derivada parcial con respecto a Y, pues no pasaba nada, porque solamente había una Y.
entonces todo lo otro iba a funcionar como si fuera una constante que multiplica y. Entonces esa era una derivada sencilla. Vamos a hacer otra acá. Vamos a mirar una derivada de una función inicialmente logarítmica que tiene dentro de su argumento una raíz cuadrada que se puede interpretar como una potencia. Recuerden que cuando tenemos raíces, uno la escribe en el formato de potencia de la ley de los exponentes y luego por dentro una función polinómica. Y nos dicen además, calcule la derivada parcial con respecto a x de 3 del punto 3,4. Vamos a hacer esto. Entonces, así como ustedes ven, yo dije, hay inicialmente una de logaritmo natural. Por dentro está una de raíz cuadrada que se puede expresar como potencia y además por dentro hay una, ¿qué? Una polinómica. Entonces, esto nos da la idea de que aquí toca aplicar la regla de la cadena que vimos también en el primer corte. Entonces, aquí como nos interesa la derivada parcial con respecto a x. Si me dijeran, Naya, las derivadas parciales me toca con respecto a x y con respecto a y. Pero en este caso me están pidiendo solo con respecto a x. Esa es la que vamos a hacer. Entonces, para poder aplicar, vamos a recordar, aplicamos regla de la cadena. De la cadena. Entonces voy a recordar aquí rapidito cómo era ese cuento de la regla de la cadena. Entonces yo primero voy a tener una función, voy a decir f, una función externa de una función interna. ¿Mm? Y me piden derivarla. Entonces la vamos a derivar con respecto a una variable, como en este caso nos están pidiendo con respecto a x, entonces con respecto a x. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Voy a usar acá, entonces, primero es la derivada externa, la pongo en rojo porque es la derivada, porque la derivada externa la tengo simbolizada con rojo, que es f. Entonces yo digo f', voy a usar la prima que me queda más fácil, f' de g de x. Entonces, cuando yo derivo la derivada externa, lo que está dentro de la función no lo toco, solo saco la derivada externa. Ahora multiplico, luego que saque la derivada externa, multiplico ahora sí por la derivada interna. ¿Sí? Aquí estamos repasando un poquito lo que vimos en. Entonces ahora sí, la interna es g de x, entonces g' de x, lo que vimos en el primer corte. Sin embargo, si ustedes ven acá, aquí en esta función tenemos la externa, que es claramente logaritmo natural. Tenemos una intermedia, miren, esta sería la raíz cuadrada, es la intermedia. Y tenemos ahora sí una interna. Esta polinómica es la interna. O sea, tenemos una función compuesta de tres funciones. Entonces, ¿cómo sería la regla de la cadena para esas tres? Entonces, vamos a ponerla acá. Entonces, sería, vamos a usar los mismos colores. F es la externa. F de G de X ahora va a ser la intermedia. Entonces, G es la intermedia y ahora la más interna está con moradito, llamémosla H de X. Esa es la función, ¿sí? Tengo tres funciones que se están componiendo. Entonces vamos a sacarle su derivada. La derivada de todo esto la vamos a trabajar con respecto a X porque es la que me están pidiendo. Entonces empiezo. Igual que hicimos la de 2, que fue con la que se explicó, vamos a hacer la de 3. Siempre es de afuera hacia adentro. Aquí es diferente a cuando hacemos las operaciones, que normalmente es de adentro hacia afuera. Aquí es al revés, siempre lo hacemos de afuera hacia adentro. Entonces empiezo.
Primero voy a derivada externa. Derivada externa. Luego multiplico, así como se hizo allá, por la derivada, entonces en este caso la intermedia, que estamos con verde. Derivada intermedia. Y por último, en este caso que hay 3, por la derivada, ahora sí, interna. Recuerden que cuando ustedes van derivando de afuera hacia adentro, derivan es lo que está afuera y lo que está interno lo dejan ahí y luego sí pasan a hacer su derivación. Entonces empecemos. Derivada externa, entonces f', como estaba en rojo, entonces derivo esa derivada externa. Pero lo de adentro en ese momento lo dejo tal cual. Entonces adentro, ¿qué hay? G de H de X. ¿Mm? Por. Ahora voy a la derivada intermedia, que en este caso es la verde. Entonces, G' es la que derivo. De lo de adentro queda igualito, no le hago ningún cambio. Y ahora sí, por la derivada de la función más interna. H' de X. Hasta ahí. Esto fue aplicamos regla de la cadena. Este es mi repaso, ¿no? De cómo era lo de regla de cadena que vimos en el primer corte. Hasta ahí estamos, chicas. Sí, señora. Listo. Entonces ahora, Sí, señora. ok. Entonces esto que repasamos acá, ahora sí vamos a aplicarlo aquí bien. Entonces, a ver. Entonces, antes de eso, recuerden que yo puedo escribir como mejor me convenga. ¿Se acuerdan que cuando teníamos raíz de x al cuadrado más y al cuadrado? Bueno, la raíz cuadrada la escribíamos en forma de exponente. Entonces aquí voy a, primero, arreglo el lenguaje. Es decir, escribo lo mismo, pero con un lenguaje más conveniente. Entonces escribo logaritmo natural de, en vez de escribir raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, escribo esto elevado a la 1 medio, para que quede como una potencia a la hora de derivar. X al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Estoy, entonces, mejorando el lenguaje. Esta parte de acá es simplemente escribir la raíz cuadrada en otro lenguaje. ¿Sí? Entonces ya lo tengo así. Ahora sí voy a empezar a derivar. Entonces, como voy a empezar a derivar, les voy, y estoy explicando, entonces voy a dejar claro. Entonces, externa, logaritmo natural. Esta de acá. Interna, ya habíamos dicho que es la raíz cuadrada, o sea, esta potencia. Perdón, interna no, intermedia. Y ahora sí, la interna, esta, interna. Listo. Como aquí tengo dos variables, porque obviamente es una función en varias funciones, pero voy a quitar este. Entonces voy a usar un color para destacar la variable. Voy a usar mejor este azul. La variable que me interesa es X. Entonces voy a poner en azul X, es la que me interesa. Entonces, más Y al cuadrado va a ser una constante que se está sumando. La variable es X y Y es la otra. Entonces, vamos a sacar la derivada con respecto a X. Primero sacamos la derivada con respecto a X y luego evaluamos el punto 3,X. Entonces, según esto dice, arrancamos con la derivada externa. Entonces, derivada del logaritmo natural. Entonces, acuérdense que la derivada del logaritmo natural es 1
sobre su argumento. 1 sobre su argumento. ¿Mm? Recuerda el logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x, y aquí sí es compuesta por la derivada interna. Entonces, este x era el argumento. Aquí el argumento es todo esto. Entonces, 1 sobre x es, en este caso el argumento es todo esto. Raíz cuadrada, que es elevado a la 1 medio, de x al cuadrado más y al cuadrado. Ahí ya hice la derivada externa. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, muchachas. Por. Sí, profe. Ok. Por. Vamos con la intermedia, ¿no? Entonces, la intermedia es, recuerden, la potencia. Entonces, si yo tengo una potencia, entonces, ¿cómo es que se deriva? El exponente pasa a ser el coeficiente. Por lo que queda aquí adentro, no pasa nada, y entonces queda el nuevo exponente es ese mismo, le quito 1, 1 medio menos 1, ¿no? Entonces, porque siempre usted le quita 1 grado al exponente. Lo que está adentro, no pasa nada, lo dejamos tal cual. X al cuadrado más y al cuadrado. Si ven, lo de adentro no pasó nada. ¿Listo? Ahí lo estoy dejando paso por paso porque estoy explicando. Ahorita hacemos las operaciones. Y ahora sí, por la interna. Entonces, la interna, yo me fijo que esta es mi variable. Entonces, internamente, ¿qué tenemos? Derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado, como es con respecto a x, me da 2x, ¿no? Porque aquí sería 2, pasa a ser el coeficiente y quedaría 2 menos 1, pues 1 y no se anota. Más, no es necesario anotar el siguiente, pero lo voy a hacer. Derivada de y al cuadrado. Como es con respecto a x, y al cuadrado juega como una constante y la derivada de una constante es 0. Ahí está la derivada con respecto a x. Pero pues uno no entrega eso así de feo. Entonces uno hace el proceso. Entonces, las operaciones. Entonces, la primera no se puede hacer nada más. La dejo así. Por la segunda hay que arreglar esto. X al cuadrado más y al cuadrado. 1 medio menos 1, pues me da menos 1 medio. Por 2x más 0, pues ya podemos dejar 2x. Miramos qué se puede arreglar todavía más. Se puede arreglar esto. ¿Listo? Porque aquí el exponente es negativo, entonces escribámoslo mejor. Ay. F sub x es igual. Entonces el rojo no se puede hacer nada, lo dejo así tal cual, x al cuadrado más y al cuadrado a la 1 medio. Por 1 espera aquí. Por 1 sobre 2. Entonces, x cuadrado más y cuadrado a la menos 1 medio por ley del exponente. Si el exponente es negativo, entonces se pasa a positivo aplicando el inverso. Entonces, como está arriba, su inverso sería, en términos prácticos, estar abajo. Si estuviera el exponente negativo abajo, su inverso sería pasar arriba. Entonces queda x al cuadrado más y al cuadrado a la 1 medio por 2x. Entonces miramos acá.
El 2x y como no tiene denominador, quedó así. Entonces, ¿qué podemos eliminar? Miren, aquí este 2 se va con este 2, ¿cierto? ¿Y qué puedo además hacer? F sub x o derivada con respecto a x. Miren esto acá. Vamos a ponerle aquí. Ah, no, perdón. O sí, con este. Miren acá esto. Son bases iguales que se están multiplicando porque están en el denominador. En el denominador yo puedo multiplicar, no puedo sumar o restar, ahí sí no. Entonces, ¿qué pasa? Son bases iguales que se están multiplicando. Los exponentes se suman. Entonces, un medio más un medio me da 1. Por tanto, en el denominador me queda x cuadrado más y cuadrado, todo esto a la 1/2. Ya me quedó el denominador. Arriba, fácil. 1 por 1, 1 por x, x. Y esta es la derivada parcial con respecto a x de esta función. Pero como a mí no me piden en términos, hasta ahí, antes de reemplazar. ¿Vamos bien, chicas? Sí, profe. Listo. Pero Sí, como a mí señora. no me piden, chicas, la derivada parcial con respecto a x en general, sino ahora sí solo en el punto 3, 4, entonces eso es lo que vamos a hacer. La derivada parcial en x la vamos a evaluar en el punto 3,4. Entonces, donde aparezca x, vamos a, donde aparezca x, vamos a reemplazar por 3, o sea, aquí y aquí. Y donde aparezca y, vamos a reemplazar por 4, o sea, aquí nada más. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Igual, entonces, x, 3. Abajo dice 3 al cuadrado. 3 y pongo al cuadrado. Más y al cuadrado. Y la vamos a reemplazar con 4. Entonces, 4 al cuadrado. Y cierro, porque aquí abajo esto va a la 1/2. Y hago la cuenta. Entonces, hagámosla de una vez. 3, aquí abajo es 9, más 4 al cuadrado, 16, todo a la 1/2. Entonces, f, la derivada de f con respecto a x en 3,4 va 3 sobre 9 más 16, 25 a la 1/2, o lo que es lo mismo, raíz cuadrada, ¿no? Ya le puedo cambiar el 1/2 por la raíz cuadrada de 25. Entonces, la derivada parcial con respecto a x en 3,4 viene a ser 3 sobre raíz de 25, 5. 3/5. Lo dejo en fracciones, pero si ustedes hacen la división, eso vendría a ser 0,6. ¿Sí? Y quedó resuelto. Ahora, si nos ayudamos del aplicativo que les puse acá, ya me devuelvo. ¿Listo? Vámonos acá. Entonces, logaritmo natural de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, vamos a ir al aplicativo. Dámoslo en grande, que lo vean mejor. Entonces, abro acá. En funciones está logaritmo natural. Voy aquí, de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Cierro paréntesis. Y le doy enter. Reviso que esté escrito bien. ¿Ok?
Ah, no, aquí no está escrito bien. Entonces, esperen. Voy a usar más bien este. Logaritmo natural de... Voy a usar el comando de SQRT. SQRT, paréntesis, ahora sí. Dentro de este voy a escribir x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora sí le doy enter. Ahora sí me quedó bien escrito, ¿no? Hay que verificar. Entonces me piden la derivada parcial con respecto a x. X sobre x cuadrado más y cuadrado. Acá. Ay, sí, chicas. Mire, ustedes no me dijeron x cuadrado más y cuadrado. Precisamente yo les decía x cuadrado más y cuadrado a la 1/2 por x cuadrado más y cuadrado a la 1/2. Bases iguales se multiplican, los exponentes se suman. 1/2 más 1/2 da es 1. No tenía que escribirle aquí el exponente 1/2. Entonces aquí quitémosle el 1/2. Claro, porque es que está 1/2. Con 1/2 me da 1. Entonces da es 3/25 avos. Listo. Entonces esto da 3/25 avos. La respuesta está es acá. ¿Sí? Mira, hasta nos ayudó para verificar un error. Y en este caso, como ustedes se dan cuenta, va a salir análogo. No me la pidieron, pero ahí la sacó. ¿Listo? ¿Qué tal, chicas? Es cuestión de práctica, profe. Toca tener cuidadito. O sea, ahí está manualmente, pero ustedes se pueden ayudar de la aplicación para verificar, ¿no? Entonces yo voy a dejar con los 3 ejemplos que hicimos, los dos de anoche y este de hoy. Y vamos a pasar a cómo calcular derivadas parciales de segundo orden, que son las que realmente, pues son las que me están pidiendo en el taller. Pero para poder pasar a eso, a ver acá, pues tocaba ver las primeras, ¿no? Y acá, miren que no me piden todas, me piden segunda derivada de z con respecto a x. Este x al cuadrado no quiere decir x al cuadrado en potencia, sino que es con respecto a x 2 veces. Con respecto a y 2 veces. Y acá, con respecto a x, después que saqué, con respecto a y. Solo me piden 3, porque las derivadas parciales segundas son realmente 4, pero como estamos practicando, pues con 3 basta. Entonces vamos a ir acá. ¿Cómo calcular derivadas parciales de segundo orden? Entonces, para sacarlas de segundo orden, pues toca tener primero las de primer orden, si no, no se puede. Entonces, vámonos a ir por este camino. Sacamos la primera derivada con respecto a x. Entonces, después de que sacamos la primera derivada con respecto a x, su segunda derivada sería sacar la segunda derivada con respecto a x otra vez. Y sacar la segunda derivada que era con respecto a x, ahora con respecto a y. Estos arbolitos les sirven con respecto a y. Ahora vámonos por el lado de la derivada con respecto a y. Entonces, la primera derivada con respecto a y. Luego, teniendo en cuenta que ya teníamos la primera derivada con respecto a y, ahora vamos a sacar la segunda derivada ahí con respecto a x. Y luego, teniéndola en cuenta que ya teníamos la primera derivada con respecto a y, ahora vamos a sacarla, la segunda derivada con respecto a y. O sea que miren, ¿cuántas me dieron? 4 derivadas parciales. Me dieron 4. ¿Listo? Las segundas derivadas vienen a ser 4 derivadas parciales. Ojo, y partiendo de 2 variables independientes. Me voy aquí un momentico al taller. Si, por ejemplo, a mí acá me pidieran
las segundas derivadas parciales de estas serían 8, porque la primera derivada tendríamos derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y y derivada parcial con respecto a Z. ¿Sí? Entonces, la primera derivada serían 3 derivadas. Entonces, la segunda derivada, ¿qué sería? Ah, no, serían más de 8, serían 9, ¿cierto? A ver, contemos. Derivada parcial con respecto a X con respecto a X. Luego, derivada parcial con respecto a X con respecto a Y. Luego, derivada parcial con respecto a X con respecto a Z. Aquí salen 3. Aquí en Y, derivada parcial con respecto a Y, ahora con respecto a X. Derivada parcial con respecto a Y, de nuevo con respecto a Y. Derivada parcial con respecto a Y, con respecto a Z. Van otras 3, entonces llevamos 3 más 3, 6. En Z, derivada parcial con respecto a Z, con respecto a X. Derivada parcial con respecto a Z, ahora con respecto a Y. Y derivada parcial con respecto a Z, con respecto a Z. O sea, me saldrían 9 donde fueran 3 variables. Y si salen 4 o más, pues mucho más. Pero pues nosotros para nuestros ejercicios vamos a trabajar con la mayoría con 2 variables no más, porque pues se hace muy largo. ¿Listo? Entonces podemos usar nuestro aplicativo. Porque trabajamos con 2 variables. A ver, ¿puse alguna con 3? No, puse todas con 2. Es que ya con 3, pues obvio sale, pero es muy largo. Ojo, chicas. Para este ejemplo, la derivada parcial, perdón, no es lo mismo, ojo aquí en estas cruzadas, derivada parcial con respecto a X con respecto a Y, que derivada parcial con respecto a Y con respecto a X. En términos generales, no es lo mismo. Solo para algunas funciones continuas sí lo va a hacer. Entonces, ojo acá con el orden en las segundas derivadas. Yo no puedo garantizar de una que me van a dar exactamente lo mismo. Puede que sí, como puede que no. ¿Listo? Entonces, estas derivadas yo les llamo las derivadas cruzadas porque pues van varias variables. Hay que hacerlas porque a veces sí dan lo mismo, en el caso de que las funciones sean continuas, y a veces no dan lo mismo si la función no es continua. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. No ir a sacar conclusiones así como tan rápido. Bueno, muchachas, entonces vamos a hacer un ejercicio manos a la obra. Ah, bueno, antes de eso vamos a mirar la notación. Entonces, esta es fácil, ¿no? Derivada segunda con respecto a X 2 veces. Derivada segunda de la función con respecto a X 2 veces se pone como si fuera un exponente. Estas dos, yo prefiero siempre esta, pero esta también es de las más populares que se usan. Entonces, la primera va con respecto a X. Vamos acá. Miren las cruzadas, que aquí sí hay una gran diferencia. Derivada, esta sí, como está escrita de esta manera, esta me gusta porque está en ese orden. La primera derivada es con respecto a X y la segunda derivada con respecto a Y. Miren, primera con respecto a X, segunda con respecto a Y. ¿Listo? Pero miren cómo está escrita en esta. En este caso es al contrario. Vamos a ponerle acá. Miren, la primera es con respecto a X, ¿cierto? Miren, la ponen esa acá. Y la segunda derivada es con respecto a Y. Entonces, ¿cómo se lee en este orden? En esta de acá. Halle la segunda derivada de la función con respecto a Y, sabiendo que la primera fue con respecto a X. Entonces, esta segunda notación es muy popular. La puse en el taller porque es popular y sale en todos los libros, pero a veces nos podemos confundir. Entonces, la que aparece
de primeritas acá, si uno la lee de izquierda a derecha, no es la primera derivada, sino la segunda que tengo que sacar, sabiendo que ya la primera fue con respecto a X. En cambio, en esta forma sí es en orden, de izquierda a derecha. Derivada parcial con respecto a Y y segunda derivada con respecto a X. Mientras que acá es al revés, miren. Hay que sacar la derivada con respecto a X, sabiendo que ya se sacó la primera con respecto a Y. Entonces, ¿sí ven? La primera es con respecto a Y. Mírenla. Y la segunda derivada es con respecto a X. En estas dos toca tener mucho cuidado con la notación. Y la última, pues la primera y la última no tienen pierde porque son las dos derivadas con respecto a la misma variable. En este caso, con respecto a Y. Dos veces. ¿Listo? Entonces, muchachas, voy a ponerles el primer ejercicio. Vamos a empezar con el que habíamos hecho de primer ejemplo, la anterior. Entonces, ya teníamos las derivadas parciales. Este lo hicimos anoche. ¿Sí? Entonces, sin mirar el aplicativo, vamos a sacar las 4 derivadas parciales. Ya tiene la derivada parcial primera, tanto con respecto a X como con respecto a Y. Entonces, saquen ustedes esas segundas derivadas. Voy a apagarme el micrófono unos 5 minuticos y lo prendo y ustedes me van a dictar qué les dio esas derivadas. ¿Listo? A ver, saquen una hojita, un cuadernito, o si tienen ahí la tablet, en su misma tablet vayan escribiendo. 5 minutos.
Bueno, muchachas, ¿cómo nos fue? ¿Bien? A ver, vamos a sacar la segunda derivada con respecto a X 2 veces. Voy a usar las dos notaciones. Segunda derivada, esta. Al cuadrado, ¿no? Recuerden que X al cuadrado acá significa es segunda derivada. Entonces vamos a hacerla. Como es con respecto a X, voy a poner subrayado, pues la X, ¿no? Entonces, ¿quién me dice que le dio la segunda derivada con respecto a X? ¿Quién me dicta? A ver, chicas, anímense. Si queda mal, no pasa nada. Nos reímos un ratico. Y ya. La clase es para eso. A ver, bueno, esta la voy a hacer entonces yo. Vayan alistándose para la otra. Entonces, derivada de X es 1. Y 2 y Y, acuérdense que juegan como constantes. Más 24, constante. Derivada de X al cuadrado, pues es 2X. Ahí ya está la derivada parcial con respecto a X 2 veces. Pero pues no la podemos escribir así, la vamos a escribir bien, hacemos las cuentas. 2 por 1, 2 por Y, 2Y. Más 24 por 2 me da 48X. Listo. Ahí la tenemos. Entonces, esta es la derivada parcial con respecto a X 2 veces. Ahora vamos a sacar la otra. Derivada parcial de la derivada de X ahora con respecto a Y. Entonces, vamos a coger esta y le vamos a simbolizar el Y. Entonces, aquí, derivada parcial con respecto a Y, perdón, a X y luego a Y. ¿Listo? Y recuerden, segunda derivada de la función. Entonces recuerden que este es al revés. Voy a sacar la derivada parcial con respecto a Y, luego de haber sacado ya de primeras la derivada parcial con respecto a X. ¿Mm? Como lo dice acá. Miren. La primera es con respecto a X, la segunda con respecto a Y. Recuerden que se lee así, ¿no? Derivada parcial con respecto a Y, después de haber sacado la derivada parcial con respecto a X. O derivada parcial con respecto a Y, tal que ya tenemos la derivada parcial con respecto a X. También se puede leer de esas dos formas. Entonces, con respecto a Y. Entonces, derivada de Y, 1. Y 2 y X juegan como constantes. Más derivada parcial con respecto a Y. Aquí no hay Y. Entonces, la derivada parcial con respecto a Y de 24X al cuadrado, pues es 0. Por tanto, entonces hagamos las cuentas, 1 por 2, 2, y la X. Esta es. Hasta ahí, chicas, ¿vamos bien? Sí, profe, ahora sí. Me ¿Sí? ha confundido en una parte. Ok, ahorita me Sí. dictan las otras. Entonces vamos aquí revisando acá. Entonces, démosle empezar de nuevo, pongámoslo aquí en grandecito. Esta no la, mejor dicho, guarden ese link. Supremamente importante que lo tengan en cuenta. Entonces, esperen, yo tomé la fotico para no estarnos devolviendo. Ay, pensé que la había tomado, que la hice. Sí, es esta, X al cuadrado, entonces aquí. Acá. X al cuadrado por Y más 8 por X al cubo menos
12 y a la 5. Menos 12 y a la 5. Listo. Y le damos Enter, verificamos que esté bien escrito. X al cuadrado y más 8x al cubo menos 2y a la 5. Sí. Entonces, la primera derivada que la habíamos sacado ya, bueno, cerremos acá, la clase de ayer. Entonces, ahí está. ¿Se acuerdan que la única diferencia es que en la clase de ayer vimos que el aplicativo siempre pone de primeras, es la variable que está elevada al máximo exponente? ¿Sí? Aquí la poníamos, era simplemente como nos iba saliendo, pero es la misma. Listo, entonces vamos a sacar la derivada parcial con respecto a x dos veces. Dice que nos daba 48x más 2y. Sí, miren, 2y más 48x. Perfecto. Y la otra, la derivada parcial con respecto a x, luego con respecto a y. Me tenía que dar 2x. Sí, perfecto. Ahora vamos a hacer la otra. Ustedes pueden usar su aplicativo. Pero pues la idea es que lo usen así como yo lo estoy haciendo, que primero lo intenten hacer y luego verifiquen, porque si no, no aprendemos nada. Lo mismo con la inteligencia artificial. Es más, cuando tengan ustedes la inteligencia artificial, pronteen que no solamente les dé bueno, prontear es preguntar, ¿no? Entonces, explicarle, preguntarle, que no solamente le dé la respuesta, sino cómo tuvo la respuesta. O ella tiene como un modo profesor. Dile, necesito que trabajes como profesor y me expliques cómo alcanzar. Y así vamos aprendiendo. ¿Por qué? Si solamente pedimos respuestas, pues no vamos a aprender. Listo, entonces este lado es la derivada parcial con respecto a y. Entonces vamos a sacar la derivada parcial con respecto a y, ahora con respecto a x. Entonces la derivada parcial con respecto a y, que ya la teníamos, ahora con respecto a x. Y recordemos que aquí se pone es como al revés. Vamos a sacar la derivada parcial con respecto a x, ya teniendo la derivada parcial con respecto a y. Entonces, vamos a sacarla con respecto a x, le voy a aplicar aquí a la x el resaltador. Entonces, derivada parcial con respecto a x, aquí tenemos la x, pues derivada de x al cuadrado, pues 2x, menos derivada parcial con respecto a x, aquí no hay x, entonces todo esto juega como una constante, la derivada de una constante es 0, por tanto me da 2x. Ahora, este es un ejemplo en que la derivada parcial cruzada, digámoslo así, con respecto a x, con respecto a y, y con respecto a y, con respecto a x, me dio lo mismo, pero no siempre, debo sacarla. Derivada parcial con respecto a y, ahora otra vez con respecto a y. O la notación segunda derivada de la función con respecto a y, dos veces significa, notando, se escribe como si estuviera al cuadrado. Entonces ahora vamos con y. Ya lo vamos a hacer con rojo. Y aquí y. Entonces la y está acá. Entonces listo. Acá, en esta primera, no hay y. Entonces derivada de x al cuadrado, pues es 0 porque es con respecto a y. Menos 60. Pongo el 60. Derivada de y a la 4. Entonces sería 4 por y. Se le quita 1 al exponente. 3. Entonces me da menos 60 por 4, 6 por 4, 24, menos 240, y al cubo. Esta es la segunda derivada con respecto a y, dos veces. Entonces vamos a verificarla. Listo, la primera nos dio igualita, 2x, con respecto a y, con respecto a x, y esta menos 240, y al cubo. ¿Quedó? Súper bien. ¿Qué tal, chicas? ¿Vamos bien?
Entonces, este Sí, profe. lo dejo a los estudiantes. Bueno, en este caso a las chicas que están acá. Lo hacen y lo verifican ustedes mismas con la aplicación. ¿Listo? Porque esta es como muy parecida a la de acá, solo que esta sí no le hemos hallado su primera derivada, entonces toca desde ahí sacarle la primera derivada. Vamos a hacer uno específicamente especial. Entonces dice, verifique si la función, estos son como los interesantes, e a la menos 3y por logaritmo natural de 3x satisface la ecuación de Laplace. ¿Qué nos dice la ecuación de Laplace? Nos dice lo siguiente. La segunda derivada de la función con respecto a x 2 veces más la segunda derivada de la función con respecto a y 2 veces es igual a 0. Esa es la ecuación de Laplace. Entonces vamos a verificar si esta ecuación satisface la ecuación de Laplace. No todas las ecuaciones satisfacen la ecuación de Laplace. Vamos a ver si está así. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar las derivadas con respecto a x 2 veces y con respecto a y 2 veces. Entonces vamos a ponernos manos a la obra. Entonces, venga, subo un poquito esto. Subámoslo un poquito y subamos también todo acá. Ahí. Listo. Ahora sí. Entonces, para poder encontrar esto, entonces primero saquemos la derivada de la función con respecto a x o f sub x, ¿no? La primera derivada. Entonces vamos a coger x acá. ¿Listo? Esperen más bien. F de x, y, mejor la escribo acá. E a la menos 3y por logaritmo natural de 3x. Entonces, ahora sí, vamos a sacar la derivada de la función con respecto a x o lo que es lo mismo f sub x. Entonces, aparentemente parece el producto de dos funciones, pero resulta que no, porque e a la menos 3y, esta está con respecto a y, entonces esta es una constante. La importante es x. Entonces acá, solo en esta, esto es una función compuesta. Entonces, miren, externa, logaritmo natural de x, interna, logaritmo natural, interna, 3x. Entonces arrancamos. E a la menos 3y, como no tiene la variable x, pues se deja tal cual, e a la menos 3y. Entonces vamos a empezar. La derivada del logaritmo, entonces es 1 sobre su argumento, primero la externa. El argumento es 3x, se escribe tal cual, sin ningún tipo de derivada. ¿Listo? Ahora sí, derivada de la función interna. Entonces, derivada de x, 1 por 3. Entonces, derivada de la función con respecto a x es e a la menos 3y. Acá, bueno, este 3 se va con este 3, ¿no? 1 por 1 queda 1 arriba. Sobre 3 no. Sobre x. ¿Sí? Esa es la primera derivada.
e a la menos 3y sobre x. Ahora vamos a sacar la segunda derivada con respecto a x dos veces. Entonces, si ya tenemos esta, e a la menos 3y con x, entonces vamos a mirar. Yo esta la puedo escribir así, ¿cierto? Pero para sacar su segunda derivada, es mejor escribirla así. E a la menos 3y por x a la menos 1. Entonces, es con respecto a x, ¿no? Entonces, e a la menos 3y como no tiene x, es como una constante. Por la derivada de x a la menos 1. Entonces queda menos 1 por x menos 1 menos 1 menos 2, ¿no? Acuérdense que siempre se quita un exponente. Pero como el primer exponente es negativo, quedaría menos 2. Y esto me quedaría entonces la segunda derivada de la función con respecto a x dos veces sería e a la menos 3y. Ah, bueno, aquí hay un menos, aquí sería menos. Y x a la menos 2, mejor lo escribo acá. Esa es una forma de escribirlo. O la otra, usemos la otra notación para que no nos casemos con una, es menos 1 sobre, como ahí dice, e a la menos 3y, e a la 3y por x al cuadrado, o x al cuadrado por e a la menos 3y. Cualquiera de las dos es correcta, es la respuesta. Entonces, vamos a ir a verificar. Entonces, acá. E elevado, paréntesis, menos 3y. Ahora sí. Logaritmo natural. ¿Dónde está el logaritmo natural? 3x. Ahí está. Entonces sacamos derivada parcial con respecto a x, e a la menos 3y sobre x. Mírenlo. E a la menos 3y sobre x. Bien. Ahora vamos a sacar la segunda derivada con la 3x. Menos e a la menos 3y sobre x al cuadrado. Esta. Pero la otra forma es simplemente cambio de lenguaje. Cualquiera de las dos es correcta. Entonces, bien, vamos bien. Ahora vamos a hacer el otro lado. Las otras derivadas no me las pedía. Entonces, por ahora no me interesa, porque no me las pedía. Entonces, eso cuando ustedes hagan su examen, lean bien, porque normalmente en un punto no les voy a pedir todas las derivadas. Les pido uno, máximo dos, en las segundas derivadas parciales. Entonces, vamos a hacer el otro. Es lo mismo. F de x, y es igual a e a la menos 3y por logaritmo natural de 3x. Listo. Entonces, chicos, aquí la importante es y. Por tanto, toda esta expresión, logaritmo natural de 3x, juega como una constante. Entonces, la derivada de la función con respecto a x o f sub x es, entonces, logaritmo natural de 3x, como aquí no hay y, juega como una constante. Entonces, vamos a sacar esta de acá. Esta es una exponencial. Entonces, la e es la externa y el exponente es la interna. Entonces, derivada de una exponencial es ella misma. Entonces, se escribe igual e a la menos 3y. ¿Sí ven? No le hice nada al exponente. Por su derivada interna. Entonces, menos 3, que es la constante, la derivada de y es 1. Y entonces, ¿qué obtengo?
obtengo logaritmo natural. Bueno, sigámosla acá. Logaritmo natural de 3x menos 1, menos 3 por 1, menos 3. Entonces, bueno, por e a la menos 3y por menos 3. Como eso se puede prestar para malas interpretaciones, entonces normalmente uno pone las constantes iniciando el proceso. Entonces, la derivada de la función con respecto a x viene a ser menos 3 logaritmo natural de 3x por e a la menos 3y. ¿Sí? Esa es la primera derivada. Ahora vamos a sacar la segunda derivada. Segunda derivada de la función con respecto, perdón, no era con respecto a x dos veces, era con respecto a y. Pues aquí escribí con respecto a x, pero sí derivé con respecto a y. Sí lo hice bien, sino que la anotación la escribí mal. Aquí sí está bien. Entonces, con respecto a y me dio esto. Ahora vamos a sacarla dos veces. Entonces recordemos que como es con respecto a y, entonces ahí está la y. Entonces todo lo anterior es una 3, perdón, borrador. Menos 3 logaritmo natural de 3x. Entonces, eso se escribe igual porque no tiene y, juega como una constante. Entonces, sería e a la menos 3y. Derivada de la exponencial es ella misma, por su derivada interna. Entonces, tengo menos 3, su derivada interna, la derivada de y, es 1. Entonces, la segunda derivada de la función con respecto a y dos veces sería menos por menos da más, 3 por 1 por 3 me da 9, logaritmo natural de 3x por e a la menos 3y. Esa es, ahí ya no se puede hacer ningún arreglo en las cuentas, ya quedó así. Esa es. Entonces, se puede escribir de esta forma, segunda derivada de la función con respecto a y al cuadrado, que significa dos veces, o derivada de y dos veces. Entonces vamos a ir acá y vamos a pedir la derivada con respecto a y. Listo. Entonces miramos, aquí me da menos 3 logaritmo natural de 3x por e a la menos 3y. Mírenlo aquí. Y el otro debe darme 9 logaritmo natural de 3x por e a la menos 3y. Efectivamente, me dio. ¿Listo? Entonces, ya tenemos, para saber si cumple la ecuación de Laplace, las dos. Tenemos la derivada segunda con respecto a la función, pero la segunda derivada de la función con respecto a x dos veces, y la derivada de la función con respecto a y dos veces. Queremos saber si la satisface, es decir, si la sumo, eso me da 0. Entonces quedaría acá. Verificamos si cumple la ecuación de Laplace. Entonces, segunda derivada de la función con respecto a x al cuadrado, que significa es dos veces, ¿no? Acuérdense que aquí no es un exponente, sino que es dos veces su derivada. ¿Será igual a 0? Esa es la pregunta. Entonces, arranquemos con esta. Menos e a la menos 3y sobre x al cuadrado.
más con esta. 9 logaritmo natural de 3x por e a la menos 3y. 9 logaritmo natural de 3x por e a la menos 3y. Entonces vamos a hacer esa suma de funciones. Entonces, producto del denominador x cuadrado por 1x cuadrado. Entonces, 1 por menos, luego en diagonal, 1 por menos e a la menos 3y, menos e a la menos 3y. Más este x cuadrado por el otro quedaría 9x al cuadrado, logaritmo natural, aquí era 3x. Por e a la menos 3y. Listo. Esto será igual a 0. Aquí no hay nada que... Ah, bueno, podría yo factorizar el e a la menos 3y, pero igual no hay manera de que aquí en el numerador se anulen, ¿cierto? Y me dé 0 en el numerador. Entonces, esto es distinto de 0. Entonces, no satisface la ecuación de Laplace. Y acá, pues, no nos pedían las cruzadas, pero las vamos a sacar. En este caso, pues, daban igualitas. ¿Por qué? Entonces, de una vez les voy a dar un teorema. Una función continua es continua si sus derivadas cruzadas son igualitas. Entonces, acá, mantener, la voy a poner coma C, más bien acá. Y acá voy a poner el teorema de continuidad. Una función continua en varias variables cumple que insertar acá, vamos a poner nuestra ecuación, cumple que la segunda derivada de x con respecto a y es igual a la segunda derivada de y con respecto a x. O escribámoslo en el otro lenguaje que se usa. La derivada más bien. Segunda, es la función con respecto a y después de haber hallado con respecto a x es igual de x. Ah, perdón, aquí es sí. Segunda derivada con respecto a x
después de haber hallado inicialmente con respecto a Y. Ujú. Entonces, ese es un teorema. Solo las funciones que son continuas cumplen eso. ¿Mm? Entonces, la exponencial es una función continua, el logaritmo también, y la polinómica, que en este caso es una lineal, 3x también. Entonces, estas derivadas cruzaditas tenían que ser iguales. Bueno, chicas, yo pensaba ver con ustedes hoy máximos y mínimos, pero creo que no alcanzamos. Ya son las 9:42. Se nos haría muy larga y pues la idea no es dejar el tema como a medias. ¿Qué se me hicieron? ¿Dónde está? ¿Listo? Entonces, no sé, muchachas, dejemos ahí. ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe, sí, señora. De pronto, mientras nos vamos afianzando aquí con el tema. Sí, entonces Sí, vayan para primero. practicándose. No sé si ayer ya bajaron las diapositivas, hoy vuelvo y las subo. Ese aplicativo que les puse acá es muy, muy bueno porque pues les ayuda a estudiar y sobre todo a aprender. Ya después que le cojan la cancha para el taller y todo, pueden incluso pegar las imágenes que les dé el aplicativo. No hay lío. Pero pues la idea mía es que no se casen con un aplicativo sin ustedes saber hacerlo manualmente porque entonces no aprenden, ¿no? Igual para sacar máximos y mínimos, vamos a usar, sobre todo con método de multiplicadores de Lagrange, vamos a usar un aplicativo para resolver matrices, porque a veces hacer eso manualmente, eso es complicadito, se demora uno mucho. No es que sea tan difícil, sino que la demora. Entonces, dejémoslo así. Y quería preguntarles algo, chicas. Bueno, igual yo voy a mandar un correo por si algún estudiante pues no está de acuerdo, me diga. Ustedes el jueves, ¿cómo están de tiempo? Es para ver si podemos adelantar eh, la sesión del viernes. Es que nosotros el jueves también tenemos sesión con matemáticas financieras y procesos administrativos, profe. Ah, no, entonces no se puede. Y el miércoles, ¿cómo? Ah, no, el miércoles no puedo. O adelantarla, no hacerla a las 7, sino a las 6, la del viernes. Sí, estaría bien, Pues sí, profe. profe, pero el problema es los otros compañeros, sí, a ver si tengan tiempo, porque yo creo que por nosotras, pues por mí, sí está bien. Entonces voy a mandar un tablón de noticias, así como mandé hoy, uno espera, mandé el de que fueran revisando las notas, ¿no? Igual todavía no es la socialización oficial porque Unives no está abierto. Entonces voy a mandar un tablón de noticias y que en caso de que alguien tenga alguna dificultad, así como mandé el de que fueran revisando sus notas, me digan. Pero por ahora ustedes no tendrían problemas si lo empezamos a las 6. No, señora. Ok, entonces voy a mandar ese tablón de noticias entre hoy y mañana. Listo, ya les subo la grabación y, y como ya les dije inicialmente, de pronto no estaban todas, ya me toca pasarme a Meet porque pues ya se me llenó y no me deja grabar, o sea, mantener el link de grabación en la carpeta. Entonces vamos a hacerlo por Meet. Igual pues yo descargo siempre el link y lo subo a YouTube para que les quede más fácil. Y ahí en YouTube ustedes también lo pueden descargar. Bueno, Listo, profe, sí, señora. bueno, Listo, profe. chicas. Listo. Entonces que tengan buena noche y que descansen. Hasta luego. Vale, profe, muchas Muchas gracias. gracias, profe, que tengan Listo, feliz día. profe, gracias.